Controversia genera en el país la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia PAE. Diversos sectores, entre estos defensoras de los derechos de la mujer, desde un principio mostraron su aprobación para el uso de esta pastilla, pero otros movimientos conservadores rechazan la decisión del gobierno. Las organizaciones feministas señalan que es imperativo desmentir las noticias que desinforman a la población y que reconocen que la PAE no es un método anticonceptivo, sino que su uso es para una emergencia, por lo que su utilización correcta debe ser difundida. No obstante, las defensoras de los derechos de la mujer manifiestan que la PAE es un recurso especialmente en casos de violencia sexual y el acceso a la misma debería ser garantizado por el Estado. Además, desmienten los rumores que circulan que la PAE equivale a 50 pastillas anticonceptivas. La Secretaría de Salud defiende la medida, asegurando que Honduras tiene la tasa más alta de América Latina y el Caribe, con 97 embarazos de adolescentes por cada 1000 niñas, y se necesita reducir esas cifras urgente. Unos días atrás, las autoridades de la región metropolitana de salud del Distrito Central informaron que la píldora estaba disponible en los centros asistenciales de Tegucigalpa y Comayagüela, lo que trajo una serie de opiniones a favor y en contra. Semanas antes de este anuncio, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela rechazó el acceso libre que tendrán las adolescentes a la PAE por considerar que es un atentado a la vida de los no nacidos. Igualmente lo llaman como un libertinaje sexual y recuerdan lo establecido por la Constitución de la República en su artículo 67, en el que señala la prohibición de la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer. No obstante, los religiosos sí están de acuerdo con una verdadera educación sexual, pero señalan que el gobierno los ignora. Por su parte, el Comité Pro Vida rechaza la PAE y la consideran un abortivo farmacológico cuyo único objetivo es la eliminación de una vida que comienza. Las feministas no comparten dichas opiniones y señalan que mentir sobre la PAE es un acto de hipocresía moral, una falta de evidencia científica y una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Todo esto con fines ideológicos para controlar sus vidas y decisiones. De momento, la controversia sigue en pie y los profesionales de la salud mencionan que es mejor utilizar métodos anticonceptivos y la PAE sea su última opción. Pero lo primordial, concluyen todas las partes, es la impartición de educación sexual a niños y jóvenes, aunque este es otro tema que ocasiona más polémicas. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro La Entrevista. Hoy, viernes 20 de diciembre del año 2024. Estamos en vivo a través de nuestras diferentes plataformas. Conéctese con nosotros y queremos invitarle también a participar en nuestro Facebook Live, @Canal 11 Honduras, y también en nuestro cuenta de X. Estamos en directo en la cuenta de Canal 11 también, esa cuenta oficial, asimismo en el www.canal11.hn para aquellos hondureños que nos ven desde el extranjero y asimismo a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras. Es para mí un gusto saludarles esta mañana, terminando esta semana, y presentarles este tema que ha sido muy polémico recientemente porque ya las autoridades de la región sanitaria de salud informaron que la píldora anticonceptiva de emergencia ya está disponible en los centros de atención médica y en algunas farmacias. Por eso se ha obtenido también una respuesta reciente de Iglesia, grupos conservadores que se pronunciaron nuevamente en contra de la circulación de esta píldora. Vamos a hablar del tema y vamos a ahondar con los expertos. Esta mañana nos acompaña la licenciada Sandy Cabrera Arteaga. Ella es licenciada en filosofía, activista de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ella fue reconocida por BBC Mundo como la primer centroamericana en ser parte de la lista de 100 mujeres más influyentes de la región. Buenos días. Buenos días, es un placer estar aquí informando a la población hondureña sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Gracias, gracias, licenciada. También nos acompaña el doctor
Darío Zúñiga, especialista en pediatría, también por la polémica que se generó sobre la edad a partir de la cual podría estar siendo distribuida esta píldora anticonceptiva de emergencia. Doctor, buenos días. Muy buenos días, bastante importante estar aquí platicando, dar una opinión sobre este tema que genera mucha controversia, pero que definitivamente necesitamos hablarlo. Hay que platicar con nuestra población, hay que platicar con nuestros padres de familia, hay que platicar en términos generales de lo que significa esta PAE. Gracias, doctor. Y qué bueno que hace ese llamado a los padres de familia. Si usted tiene hijos e hijas presentes, puede tener la confianza de que se va a hablar desde el punto de vista científico, desde la conciencia de estos temas y de verdad que le interesa. Nos acompaña también la licenciada Cristina Alvarado del Movimiento Visitación Padilla. Buenos días, vía Zoom. Buenos días, Andrea. Un placer compartir con ustedes esta mañana y poder conversar, como bien lo dice Darío y Sandy, la posibilidad de proporcionar información fidedigna e importante para la vida de las jóvenes, de las niñas y de las mujeres. Gracias, licenciada. Y bueno, yo voy a comenzar así como lo di a conocer en ese preámbulo. Hace unos días se ha anunciado, se ha informado que ya la píldora anticonceptiva de emergencia está disponible en los centros de atención médica y quiero consultarles a ustedes cuál es la importancia de que se comience con pues esa distribución, digámoslo así, porque pues es para quien lo requiera. Y voy a comenzar con la licenciada y por qué también hay algunos sectores que se oponen a que la píldora anticonceptiva de emergencia pues pueda ser adquirida, ya sea si se compra o pues también tener acceso de manera pública a ella. Sí. Bueno, es muy importante informarme a la población hondureña que alrededor de 4 de cada 10 niñas, jóvenes, adolescentes tienen un embarazo no deseado, muchos de ellos productos de violencia sexual, porque hay que decirlo. El año pasado alrededor de 30.000 embarazos, entre 25 a 30.000 embarazos que tiene el registro, la CESAL. Entonces, quiere decir que en Honduras hay una gran necesidad de educación sexual integral, pero también una gran necesidad de combatir esos casos, ya sea de embarazos no planificados en la adolescencia por la falta de la misma educación sexual y también atender a las sobrevivientes de abuso sexual. En el caso de es justamente lo que el Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia ha estado luchando los últimos 14, 15 años para volver a tener la pastilla anticonceptiva, en la cual se liberó por un decreto, ¿verdad?, firmado por la presidenta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del año pasado. Y gracias a ese suceso histórico en el cual recuperamos ese derecho sexual y reproductivo, comienza todo un proceso para su registro sanitario, su regulación. Es una total mentira lo que quieren hacer creer los grupos antiderechos de que se vende como confites, como chicles y demás, porque sí es cierto que ha estado en el mercado irregular, obviamente, como la palabra lo dice, de manera irregular, incluso la gente comprando esta píldora sin saber si realmente es pastilla anticonceptiva de emergencia o es otro medicamento, o si está vencido, en qué condiciones está, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente se ha luchado para que exista esa regulación y pues hace poco el doctor Gilberto Ríos, que es el jefe de la región sanitaria distrital, habló en los medios hace poco diciendo de que la pastilla anticonceptiva ya estaba en todos los centros, a lo menos aquí a nivel de Distrito Central, y que había en las farmacias, ¿verdad? Sabemos que en las farmacias ya hay más o menos desde noviembre del año pasado, con la regulación del registro sanitario. Entendemos también que esto ha sido un cambio, ¿verdad? Y no es que solamente porque ya se liberó es que se compra más o se compra menos. Realmente la importancia es que tenemos una contabilidad gracias al registro sanitario y que si antes sabíamos que las cantidades de embarazo no planificado, las cantidades de adolescentes que digamos, de alguna u otra forma su vida se miraba limitada por la falta de educación sexual, hoy en día tienen una oportunidad de cuidar su futuro con la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y eso no quiere decir que sean personas irresponsables, ¿verdad? Porque también en los medios de comunicación ha habido mucho estigma, mucho tabú, mucha revictimización e incluso doble moral
al decir que las mujeres, jóvenes, adultas, y que incluso las niñas van a comprar este medicamento como que si fuera un chicle. Gracias. Y vamos a consultarle a cada uno de nuestros expertos esta mañana. Doctor, ¿qué opina de que ya pues esté disponible la píldora anticonceptiva de emergencia desde el punto de vista médico y también desde la atención que ustedes brindan en el Hospital Escuela? Importante, Andrea, la situación con la PAE la conocemos hace algunos años en el sentido de que nuestra población, como bien decía la licenciada, sufre de violencia sexual, en la cual pues el número de embarazos no deseados es importante. También es importante decir de que hay una situación en la que ya se trabaja en la violencia cuando la niña es llevada, cuando la persona es llevada, la víctima es llevada a la emergencia de los hospitales, donde hay un protocolo para poder atender estas personas, no solo desde el punto de vista de la anticoncepción, sino también la prevención del VIH-Sida o B24, una situación que tiene que ver también con el abordaje psicológico de la víctima que ha sufrido violencia sexual. Pero más allá de eso, decirlo de que desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista médico, la pastilla evita una salida del óvulo. No hay en ningún momento unión de las dos células que producen un embrión. Entonces eso es importante decirlo. Lo que pasa es que no debemos malinterpretar esto y la educación sexual en nuestra niñez sigue siendo un tabú. La educación sexual en casa sigue siendo un tabú y no podemos avanzar como sociedad en este sentido cuando pensamos de esta forma. Educar creo que es lo más importante, lo hemos dicho en este foro y en otros foros, donde la educación del niño y la niña es la que va a hacer que ellos tomen decisiones y las que sean las mejores para ellos. Obviamente, nuestras leyes establecen algunas cosas bien importantes con respecto a las edades y todos aquí conocemos de que el hecho del estupro es una situación que es real en nuestro país. Una niña menor de 18 años desde el punto de vista legal no puede ser abusada sexualmente en primer lugar, y cualquier relación sexual en esas edades se considera una violación. O sea que más allá de la controversia, como pediatra yo voy enfocado a la psiquis de la niña, adolescente, y también de la mujer que entra en una etapa donde debe de conocer cuáles son sus ventajas y desventajas. Creo que la relación sexual también tiene que ser consensuada, y por supuesto la educación que le demos a los niños y a las niñas es la que va a determinar que van a decidir sobre sí mismos, sobre su cuerpo. Entonces, más allá de controversia, más allá de cualquier estigmatización, como pediatra yo voy a la psiquis de las niñas y de los niños, voy al desarrollo de nuestros niños en un total conocimiento de lo que les puede pasar, de lo que hay que evitar o de lo que estoy dispuesto a arriesgarme. Yo creo que es importante hablar de educación sexual, es importante hablar de la educación en nuestra niñez. Doctora, aquí yo voy a consultarle porque usted habla de un tabú, de esas restricciones que quizá pues por creencias, por diferentes aspectos, cada persona tiene, pero en nuestro país a lo largo del tiempo hemos visto que es aún más, que en comparativa con otras regiones del mundo que son un poco más abiertas para hablar de esto con sus hijos. Y aquí yo quisiera detenerme porque usted habla que por ese tabú no se educa a nuestros niños y no se les explica sobre pues su sexualidad, que debería ser dentro de los derechos también que pues como personas tenemos de decidir qué vamos a hacer o qué estamos dispuestos, como dice usted, a permitir.
¿Qué opina sobre esto y qué experiencias también le ha tocado vivir dentro de la medicina con los pequeños en esta área? Pues la experiencia es importante. Pensaba hoy en la mañana que venía para acá en el concepto de mujer, es decir, ¿qué concepto tenemos de la palabra mujer? ¿Cuál es el concepto que tenemos los hombres? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes? ¿Y cuál es el concepto que le enseñamos a nuestras niñas y a nuestros niños del concepto de la palabra mujer? ¿Qué significa eso? ¿Dónde vienen las creencias culturales? Donde venimos a culturas machistas hemos visto cómo hemos ido avanzando los latinos en ese sentido, y donde la educación, sobre todo del hogar y la educación de la escuela y la educación posterior, nos ayuda a definir esto, pero realmente, como les decía, venía pensando en ese concepto que les enseñamos, que no es el concepto machista, sino que hablarlo definitivamente. Somos dueños de nuestro cuerpo, niños y niñas. Estas son las cosas que pueden pasar cuando tenemos sexo irresponsable. ¿Y qué significa sexo irresponsable? ¿Cómo le hablamos a un niño de 12 años, a una niña de 12 años, sobre las consecuencias de la promiscuidad sexual? En fin, creo que podríamos hablar horas enteras de este tema, pero en una experiencia del por qué pregunté qué concepto tenemos de mujer. En una pasada de visita se me presenta una joven de 14 años que había quedado embarazada, que sus papás habían cometido la barbaridad de llevarla a cometer un aborto mecánico sin que ella supiera que estaba pasando eso. Cuando ella se dio cuenta que ya no tenía un embarazo, pues demandó a sus papás y fue quitada legalmente un divorcio de sus papás y protegida por el sistema nacional. En esto, ella sufre una fractura escapando de una posibilidad de violencia sexual. Entonces se me presenta a mí porque no entendía por qué tenía enfrente mío una persona de 14 años con una fractura, porque había saltado 3 metros de un muro, escapando de alguien que quería abusar de ella. Eso me movió completamente. Entonces yo dije, tenemos una persona que es una mujer, no es una niña, dije yo, mentalmente hablando, es una mujer que sabe perfectamente y estaba consciente de que quería ser mamá y que le habían quitado ese derecho. Entonces, ¿hasta dónde nuestra educación? ¿Hasta dónde debemos hablarlo? Y en eso estamos hoy aquí. ¿Qué pasa cuando hay una violación? ¿Qué pasa cuando no sabemos quién es la persona que está provocando este tipo y no sabemos si hay ovulación o no hay ovulación? ¿Conocen nuestras niñas el concepto de ovulación? ¿Hasta dónde es poder decirles esto de los días de la ovulación? Yo creo que esto es algo que tenemos que hablarlo con nuestras niñas en la edad cuando ya están en edad reproductiva, y hay que empezar, y hay formas de hacerlo, por supuesto, pero esto es algo que me tocó vivir profesionalmente y realmente pues pensé mucho, y hoy vino a mí este relato que les cuento, en el sentido de que qué importante es la educación sexual y qué importante es que nuestros hijos e hijas sepan claramente cuáles son las consecuencias de inicio temprano de las relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales, todo esto hay que hablarlo, porque a fin de cuentas todos decidimos, pero es una situación que hay que hablarla y hay que educar. Gracias, doctor. También, licenciada Cristina Alvarado, ¿qué opina sobre
esta polémica que generó ese anuncio de que esa información de que ya la píldora anticonceptiva de emergencia está disponible en los centros de atención médica y por qué se genera toda esa polémica y de nuevo esas posturas en contra de esta píldora. Adelante. Gracias, Andrea, por el espacio. Vea, la polémica, más que polémica, creo que es la desinformación, el hecho de tergiversar el uso de las PAE, pero sobre todo los mecanismos de acción de la PAE. Y bien lo señalaba Darío en este momento, que evita la fecundación y espesa el moco cervical, que creo que es vital e importante insistir en esta acción de la píldora anticonceptiva de emergencia. Y como bien lo señalamos, no es un método anticonceptivo tradicional, es de emergencia para utilizarlo cuando efectivamente nos encontramos con casos de violencia sexual o de que la pareja tuvo relaciones sexuales, se rompió el condón, o efectivamente es una decisión de pareja que tienen las relaciones sexuales, pero se da cuenta la mujer que está ovulando y que no quiere, y quieren evitar un embarazo. Y eso es importantísimo que lo manejemos, porque la desinformación y las fake news, como las llaman ahora, rondan por todos los espacios. Y los medios de comunicación muchas veces, no sé si lo hacen con intención o con la ignorancia, porque no se investiga cuáles son los mecanismos de las PAE y entonces promueven y riegan por todos lados esta información. Creo que es bien importante que esta polémica es histórica. Nosotras tenemos una línea del tiempo y recordamos que desde 1999, cuando se inició una política de salud sexual reproductiva en el país, se creó una política donde se participó de manera participativa, vieron todos los sectores y se construyó esa política que quedó ahí guardadita en la Secretaría de Salud. Y desde ahí venimos, ¿verdad? De tiempos en tiempos, años tras años, con esta polémica, porque creo que es importante reconocerlo, lo decía Sandy, lo decía Darío, somos una sociedad machista. Y aquí aquí lo que está en disputa es el cuerpo de las mujeres. Todo mundo puede hablar y puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres, menos las mujeres. Y creo que esto es parte de esa historia del colonialismo que vivimos como país, que fuimos explotados, expropiados, apropiados nuestros bienes comunitarios, nuestros bienes comunes, nuestros bienes minerales, pero también fue expropiada la posibilidad de construir desde del ser mujer y del ser hombre. Y creo que esta es la oportunidad que tenemos para que, como bien lo señalan, continuemos abordando la educación sexual integral, porque las PAE apenas es un mecanismo que se utiliza ante una emergencia y por eso es importante la educación, porque no se va a promover la promiscuidad, no se va a promover la infertilidad, no va a ocurrir nada de eso, simplemente vamos a contar con un mecanismo que les permita a los médicos efectivamente, a los profesionales de la salud, aplicar un protocolo de atención integral en los casos que se requiera, particularmente las víctimas de violencia sexual. Y creo que aquí es bien importante que lo señalemos, porque Darío mencionaba que una niña de 14, para mí todavía es una niña de 14 años, aunque ya ejerciendo, siendo sexualmente activa, pero es una niña aún. Y yo me pregunto, ¿realmente estará preparada física, emocional, mentalmente para ejercer una maternidad? Que creo que eso es bien importante que lo señalemos, porque la Secretaría de Salud señala que más de 1000 partos están ocurriendo en niñas de 10 a 14 años. Y esa es una situación grave. Eso debería de movernos a toda la sociedad y reconocer que es un problema de salud pública, porque eso está mediado
por la violencia sexual. Yo recuerdo cifras estadísticas del Ministerio Público que señalaba que el 75% de los requerimientos fiscales denunciaban a hombres, a agresores sexuales que tenían vínculos familiares y cercanos de amistad a las víctimas. Y más del 50% de esos requerimientos eran interpuestos por menores de 14 años. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que estamos dejando a las niñas, a las adolescentes en la total indefensión y que no tienen garantías, porque si pudiésemos educar a padres de familia, podríamos romper estas prácticas de violencia sexual que se vienen desarrollando y que no solo ocurren en los hogares hondureños, sino que ocurren también en el ámbito social. Y vemos a jóvenes enfrentadas en la universidad, en los colegios, en las escuelas, en las iglesias, siendo víctimas de la violencia. Y creo que esto es lo que nos mueve para que sigamos insistiendo en que la PAE es parte de la atención a la salud sexual reproductiva y un derecho humano fundamental. Si no queremos reconocer como profesionales de la salud, porque todavía esto es hay que seguirlo trabajando, pero reconocer que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos de quinta generación, pero son derechos humanos y que desde esto es una posibilidad que estamos abriendo para efectivamente avanzar en la garantía de los derechos para las mujeres, para las jóvenes y las niñas. Cristina toca un punto interesante y es que yo siento que no se puede hablar de la píldora anticonceptiva de emergencia sin hablar de los casos de violencia sexual. Y aquí voy a consultarle sobre esta opinión. Pues recientemente Cristina mencionaba que se registran al menos 1000 partos de niñas de entre 10 y 14 años. Y el doctor Darío también hacía una breve referencia a esta situación. Yo voy a preguntarle, licenciada Sandy, ¿usted qué opina de estos índices que deberían ser alarmantes para nuestra sociedad, pero que muy poco se habla de esos embarazos de niñas y adolescentes y estas condiciones difíciles? Además, si para una mujer que pues quizá en edad adulta tiene la decisión de tener un hijo, es difícil, no me quiero imaginar para una niña de entre 10 y 14 años, en esa edad en que, pues como dice Cristina, son niñas al final. Sí, creo que toda la población hondureña ha tenido la experiencia, o la sigue teniendo, de visitar quizás los pueblos de orígenes de nuestros padres de familia o nuestros abuelos. En el caso mío, pues siempre iba a visitar el pueblo donde eran mis abuelos, el Escano de Tepale, que es parte de Cedros, y yo siempre le preguntaba a mi mami, ¿por qué aquí las niñas de 14, 13 años se casan? ¿Por qué las niñas tienen niños? Y era algo que nunca me dejó de impactar, pues, y incluso primas mías, y siempre sentí como esa curiosidad, obviamente cuando era niña, de por qué pasaba esto. Obviamente cuando fui creciendo y, bueno, gracias a Dios, pues yo he sido una persona bien curiosa y siempre tuve mucho acceso a internet y me autoeducaba. Obviamente en internet pueden haber muchísimas cosas, pero siempre que yo tenía una duda consultaba, porque en mi familia no había educación sexual. A mí nunca ni siquiera me brindaron de conocimiento propio, ya sea mi mamá, mis tías, de cómo utilizar siquiera una toalla sanitaria. Entonces, en ese momento en el cual yo empiezo a tener mi propia educación sexual autogestionada por mí misma, empiezo a comprender que la falta de la misma es lo que hace cometer errores, como lo decía el doctor, ¿verdad? Y a veces ser inconsciente o ignorar muchas violencias que ocurren en la familia. Como por ejemplo, para mí no es normal que un tío de tu familia venga y te pegue una nalgada, por ejemplo, o te toque tu cuerpo siendo una niña. Eso es abuso, ¿verdad? Porque obviamente una niña hasta cierto momento no se da cuenta de lo que es la realidad, cómo ocurren las violencias y no puede consentir, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo que alguien venga y te pregunte, ¿quiere un abrazo? O qué sé yo, quiere
que le ayude en algo, eso es buscar el consentimiento, ¿verdad? Y creo que como padres de familia, quienes sean padres de familia y estén viendo eso, es muy importante educar a sus hijos e hijas en lo que es el consentimiento y de que no debe haber secretos en la familia, porque también es en el momento en el que los adultos malintencionados se aprovechan de la inocencia de la niñez y dicen, este es un secreto que vas a tener vos y yo, no le vamos a decir a papá o mamá. O también las amenazas de que si vos le decís a tu papá o a tu mamá, yo te voy a matar, o voy a matar a tu papá y a tu mamá. Obviamente un niño va a creer eso. Entonces, hay muchas formas y tácticas en las cuales nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia se sumerge en esos círculos de violencia que todos y todas conocemos, la violencia física, la violencia emocional, incluso la violencia económica. Y es por eso muy importante obviar de que nuestra sociedad hondureña no está preparada en muchos aspectos para reconocer esas violencias en primera instancia. El doctor mencionaba algo muy importante sobre las niñas y es el estupro. Aquí en Honduras, en el Código de la Impunidad, como lo llamamos ahora en la última reforma, al estupro se le bajó la pena penal, valga la redundancia. ¿Y qué es el estupro? Es cuando un adulto con alguien menor de 18 años hace esta manipulación para aprovecharse y tener un beneficio de esta, mayormente sexual. Y aquí en Honduras no hay ninguna regulación contra los matrimonios y uniones tempranas infantiles. Y de hecho somos como el tercer país en toda la región de Latinoamérica y el Caribe con peores tasas de uniones tempranas y matrimonios infantiles. Porque sí es cierto que en Honduras todavía sigue ocurriendo que a una niña la pueden vender por una vaca, a una niña la pueden seguir vendiendo todavía por un territorio. Entonces hay muchas cosas a donde desgraciadamente ni siquiera el sistema de salud, el sistema de educación o el Estado en general puede llegar. ¿Cuántos casos, por ejemplo, puede haber en La Mosquita, en una zona donde no tenemos ni infraestructura casi de la institucionalidad pública para llevar esos casos? ¿Cuántos casos, de hecho, sí tienen una sentencia final porque hay mucho se da, por ejemplo, en el Ministerio Público, que se pierden los expedientes o que hay una inoperatividad, una negligencia? Entonces, muchos casos quedan en la impunidad y que nos queda hacer justicia social, porque la justicia social, aparte de la justicia judicial, es la que busca, ¿verdad?, la conquista de derechos, es la que busca que a la sobreviviente por lo menos se le escuche, se le validen sus emociones. Y yo creo que es importante recordar que si una niña viene y nos dice algo extraño como alguien está comiendo mi dona, por ejemplo, porque no sabemos llamar nuestras partes íntimas como es debido, esto es una vulva, estos son los senos, este es mi cuerpo, y esto no se toca, ¿verdad? Esto se protege, y si no le enseñamos a una niña eso, ¿cómo va a saber ella que debe de protegerlo? Cuando sus primeros proveedores de protección, que son los cuidadores o padres de familia, no les enseñan eso por tabú, por estigma, ya sea por una religiosidad fundamentalista, porque creo que aquí, por lo menos los que estamos el día de hoy discutiendo de alguna u otra manera, tenemos nuestro credo, tenemos nuestra fe, y eso no va en contra de lo que estamos defendiendo, que es la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y quisiera que los televidentes también se cuestionasen eso, o sea, ¿por qué son principalmente grupos organizados de iglesias, grupos organizados que de alguna u otra forma están linkeados, por así decirlo, a un tipo de profesión de fe, y tiene que ver con creencias casi que medievales, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría recalcar es que la anticoncepción de emergencia siempre ha existido, incluso antes de que existiera el levonorgestrel como tal, porque podemos ver muchísimas películas, muchísimas series a donde esas doncellas, que son de la clase alta, obviamente princesas y demás, accedían a sus curanderos o médicos de confianza a hacerles un brebaje para que al día después lo pudieran tomar y así prevenir un embarazo no planificado, un embarazo no deseado. Y la polémica que causa, o mejor dicho, la desinformación, como decía Cristina, la PAE, es que ¿por qué un medicamento que se toma al día después no es abortivo? Bueno, es que hay mucha desinformación del ciclo menstrual. Yo, por ejemplo, toda mi vida, hasta que ya tuve educación sexual de verdad, yo creía que yo sangraba por la uretra y no por la cavidad vaginal, que cuando salía sangre, obviamente cuando estaba menstruando, era del mismo lugar de donde salía el orín, y realmente no, o sea, no es así. Y cuando yo me di cuenta de eso, a mis 19, 20 años, yo quedé en shock porque yo dije, no conozco mi cuerpo, soy una mujer adulta y no conozco mi cuerpo. Y muchas niñas no tienen educación sexual integral en su menstruación porque solo se les enseña a usar una toalla sanitaria,
cuando hay otras formas también. Por ejemplo, nuestras abuelitas usaban estos parches de algodón, ¿verdad?, que se ponían en el calzón. Y muchas cosas, pero también no entendemos que el embarazo no es algo de que si yo tengo relaciones sexuales, en ese momento estoy embarazada. Y por eso es que la palabra fecundación es mal usada, porque realmente fecundación es un término que se utiliza más desde lo religioso, y la palabra adecuada debería ser la fertilización, como ya lo decía el doctor, porque hay un proceso para la fertilidad que tarda alrededor de 5 días, y dentro de esos 5 días el margen más perfecto es el de 72 horas para consumir pastilla anticonceptiva de emergencia y así prevenir un embarazo no deseado. Claro, si yo ya solté un óvulo, si yo ya estoy en ese proceso de que estoy totalmente fértil para ser fecundada, entonces ahí es donde la PAE pues no puede hacer mucho, porque al final sí puede ocurrir un embarazo. Okay. Aquí hay unos puntos interesantes y yo voy a trasladar la pregunta al doctor porque él se refería específicamente al estupro. Y la legislación, doctor, pues establece algunas normas que tipifican este delito, digámoslo así, y quisiera consultarle también sobre esto en específico, porque no se está educando a nuestros pequeños definitivamente. Bueno, y que lo decía ya Cristina, desde cuándo estaba ya, hay una propuesta de lo que es educación sexual, desde 1999, y yo tengo 51 años y me acuerdo de la escuela cuando a mí me enseñaron de educación reproductiva, y pues interesante, estuve en una escuela pública donde me acuerdo bien de todas estas cosas, en el sentido de que se nos explicaba mediante folletos, mediante trifolios, mediante películas en aquellos tiempos sobre qué significaba la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, obviamente, yo creo que ya tenía yo que iba a ser doctor y hasta pediatra, porque la prevención es una de las cosas que la vivía y decía yo, es que el preservativo no solo es para evitar un embarazo, ¿verdad?, sino que para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, con respecto al estupro en sí, me impactó mucho cuando estaba en la Facultad de Medicina y conocimos de que cualquier relación sexual, consensuada o no, por debajo de los 18 años, era considerada un delito. Entonces, fíjense bien, o sea, no es que, ay, que se enamoró la niña, por favor, es que es niña. Entonces, por eso les decía yo que tenía esa conflicto de hombre, de pediatra, de papá, cuando veo que una niña de 14 años sí tenía el concepto de ser mamá. O sea, tal vez no tenía el concepto físico, pero sí el concepto mental, emocional, de lo que significaba ser mamá. Para mí fue muy impactante eso, es uno de los casos que más ha tocado mi vida en profesional a nivel de la emergencia de pediatría, y pensaba en todos los pensamientos que podía tener esta niña. Pero volviendo al estupro, es decir, a todos los hombres de este país les digo, la ley de este país dice que cualquier niña que es tocada sexualmente antes de los 18 años, que diga que sí o diga que no, la ley dice que no, o sea que es un acto de violencia. Entonces eso es bien importante tenerlo como concepto, como hombre, como ciudadano, porque realmente pues es lo que tenemos que enseñar, es lo que tenemos que decir. ¿En qué momento? Bueno, sentémonos con psicología, sentémonos con los maestros. Todos sabemos perfectamente que en nuestro país, cuando estamos en la escuela, ya llegamos a quinto o sexto grado, cuando empiezan a verse algunas características sexuales secundarias, entonces ya empieza el morbo por un lado en los varones, y en las niñas un miedo, y es donde entonces el maestro, el psicólogo, el médico, la iglesia, por el otro lado, que tiene que
poner las cartas sobre la mesa. Esto no es de engañar a nadie, es de decir las cosas de verdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que, como les digo, impactante, y para pues decir lo que estaban diciendo de los 1000 embarazos en niñas, es tremendo. Recientemente todos hemos sido testigos de esta pareja sexual, de esta pareja que tuvo trillizos, y la niña tiene 14 años y el niño tiene 16. Entonces, imagínense ustedes, 2 seres humanos adolescentes, padres de familia, de trillizos, que gracias a Dios están bien los bebés. Pero es impactante, no sé hasta dónde nosotros los adultos podemos ver lo trascendental que es esto en la crianza de niños, pero en este caso son niños con niños. Porque el darse cuenta es que esto de ser papá y mamá pues va más allá de poder fecundar, de poder fertilizar y de poder tener un bebé. Entonces creo que es importante que los conceptos se brinden tal cual. A cierta edad creo que ya los niños y niñas, ya a los 16 años, 15 años, se les pueden decir ciertos conceptos que, aunque parezcan groseros y grotescos, deben de conocerlos, porque si no, la información, el internet y la mala información puede llegar a nuestros niños y entonces pueden tomar decisiones que no les vaya muy bien. En este caso, doctor, a mí me impacta, es que lo que sucede en Honduras de verdad que no se compara a lo que pueda suceder en otra parte del mundo. Una niña de 14 años, un niño de 16 años tuvieron trillizos. ¿Qué describen ellos de su vida diaria, de dónde son? ¿Qué es lo que está pasando también al interior de nuestro país, en donde pues sabemos que el acceso a educación es complicado, la mayoría no tienen oportunidad de ir a la escuela, donde posiblemente se les pueda decir algo sobre educación sexual? ¿Y qué dicen ellos al momento de ser entrevistados en estos hospitales? No, realmente fue impactante verlos y más que todo, pues afloró lo que es el paternalismo y la maternidad de todos los que estamos ahí, y por eso es que se hizo eso se hizo mediático, ¿no? Sí. Porque pues es que todos pensamos, Dios mío, ¿cómo los van a criar? De aquí es donde el sentido colectivo fue, el pensamiento colectivo fue, hay que ayudarles. Porque todos sabemos lo que significa tener 1, 2 o 3, pero de un solo 3. O sea, señor, la lata de leche, la canasta básica para que esta mujer tenga un desarrollo de sus glándulas mamarias adecuado para poder criar 3, porque es que no es solo 1. Entonces, impactante, creo que la colectividad, Andrea, fue ahí, fue como maternal y paternal. Fue una conducta colectiva donde los medios también ayudaron mucho, y la verdad que me parece una conducta social muy positiva, porque todos lo vimos desde el punto de vista de cómo van a ser estas personas para poder criar estos bebés. Y ahí quiero apuntar algo. Y usted decía, bueno, pero ¿dónde radica el problema? Y lo dijo Cristina y lo repito yo otra vez, educación. Y aquí es donde venimos, y vuelvo a mi escuela de pública de 1986, 87, 88, por ahí, un poquito antes, y digo, en aquel tiempo, ¿cómo estaría esta escuela? Digo yo, ¿cómo miraría esta escuela yo 30 años después? Y está igual. Y entonces el problema es que hemos tenido gobiernos que nos quieren tener ignorantes. Que así es que nos quieren ver como ignorantes. Y ese es un problema, porque el conocimiento es poder,
Y eso es lo que hay que darle a nuestros niños, conocimiento. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar algo, de saber leer y escribir, y de poder profundizar en el conocimiento, va a desarrollar más capacidades buenas que malas, más pensamientos positivos colectivos que mezquinos y de unos cuantos. Tenemos que desarrollarnos como sociedad, pero eso tiene que ver con que todos nuestros niños tengan derecho a educación. Y nos llenamos la boca y no sé cuántos maestros tenemos y no sé cuántas escuelas hemos abierto. Y ahí tenemos el japonés que está realmente haciendo reparaciones de escuelas. Entonces, lastimosamente volvemos a un punto de inicio donde uno no quiere caer, donde decir, nuestros gobiernos, ¿qué están haciendo por nuestros niños? Y yo sé que las personas que están aquí esta mañana acompañándonos en este foro, hacemos mucho porque realmente cada uno en su trinchera sabe que tenemos que educar a nuestros niños. Y por supuesto, nuestras niñas tienen que ser educadas, empoderadas de lo que son, empoderadas del poder, de lo que tienen como ser humano y qué ofrecer a la sociedad, porque es una cosa, es de dos esto no es de uno, es de dos. Y cuando usted hace referencia a este tipo de casos, doctor, también como sociedad, yo siento que caemos en la conciencia de cómo va a ser el futuro de estos niños, de este ahora grupo de niños. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estos trillizos que son hijos de una madre de 14 años y de uno de 16, que probablemente ellos mismos no tengan un futuro de oportunidades? Se va reproduciendo el problema también a nuestro futuro. ¿Sí? Y aquí es un tema delicado y es un tema de mucha conciencia, porque, y yo quisiera que Cristina también nos diera su punto de vista sobre este caso en específico, que nos pone a pensar muchísimo sobre lo que está pasando con nuestros niños y niñas. Cristina. Sí, Andrea, es que, vea, la realidad nos lo está diciendo. Las y los jóvenes, los y las adolescentes están iniciando su vida sexual activa en edades tempranas y sin ninguna información, sin mucha información, y muchas atravesadas por situaciones de violencia, de exposición también a hechos, a episodios donde ven pornografía y tienen una visión de la sexualidad humana totalmente tergiversada. Y creo que esto es bien importante que lo reconozcamos, que los seres humanos somos seres sexuales desde el momento en que nacemos hasta el momento en que fallecemos. Y por supuesto que la educación sexual integral debe ir mediada en función de las edades y de las necesidades de información de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Yo no voy a hablar lenguajes o términos que son para una joven de 25 años, no se lo voy a decir a una niña de 5 años, pero sí voy a fortalecer en esa niña el reconocimiento de su cuerpo, la importancia de poner límites, la importancia de saber que nadie tiene que tocarla, que ni nadie, ni en su familia, ni su papá, ni su mamá, ni su abuelo, nadie. Y que en la escuela también, y con ejercicios sumamente prácticos que podemos utilizar en la educación pública, en la educación. Y yo aquí quiero traer otra cosa también. Este asunto de la falta de información atraviesa a toda la sociedad y atraviesa la clase social. Por supuesto que están más vulnerables las personas que están en condiciones de pobreza con baja educación. Sin embargo, yo conozco de casos que están ocurriendo en las universidades privadas en que jóvenes están teniendo sexo en el carro y luego van a comprar las PAE. Y esas niñas vienen saliendo de colegios bilingües privados.
Entonces, ¿qué nos dice eso? Que este asunto no es de un sector de la población. El educar sexualmente a, a estas generaciones es importantísimo, porque ya lo decía Sandy, ya lo decía Darío. Darío recibió información sobre la biología de su cuerpo, la reproducción. Sandy, al igual que yo, si yo ya llevo, ¿verdad? Son 61 años de vida, yo no recibí ningún tipo de información. Y esa posibilidad de llegar a la universidad, que todavía es un privilegio en este país, me indicó también que tenía que informarme. Pero muchos de nuestros profesionales que están en el área de la salud, de la educación, no hicieron eso que hicimos nosotras, informarnos. Y entonces desde sus propios mitos y tabúes están intentando orientar. Y creo que esto es lo importante, que podamos hablarlo y reflexionarlo, porque efectivamente esa niña de 14 años y ese joven o estos adolescentes, digamos, ¿verdad? Porque ya niños no son adolescentes, efectivamente, si no hay un apoyo familiar, comunitario, social, son vidas que se truncan, que no van a poder seguir estudiando, porque educar 3 hijos, y como dice Darío, si nos tocó empezar por uno y lo vimos difícil, sin herramientas, entonces creo que por muchos sentimientos que tuvimos de solidaridad, lo que tenemos que apostarles a políticas públicas que nos orienten, que podamos instalar una institucionalidad que eduque, que efectivamente podamos debatir sobre este asunto. No podemos continuar desde los mitos y los tabúes, porque, vaya, yo puedo decirles, eh, desde la historia de atención que tenemos en la organización es bien interesante. Por ejemplo, nosotras ahorita estamos haciendo un recuento que más del 50% de los casos que hemos atendido de mujeres que denuncian la violencia, eh, el 50% ya tienen educación universitaria, y ahí se comprueba, ¿verdad? Esa variable, que a más educación hay mayor acceso a la información, y puedo también, y fíjense que los servicios los pensamos más pensando en mujeres de escasos recursos económicos, pero resulta que el 50% son mujeres que que han cursado o están cursando la universidad. Y eso nos dice que no tenemos antídoto contra la violencia. Y la violencia sexual es algo que se gesta cotidianamente en el país. Las niñas están enfrentando acoso sexual en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y no digamos el acoso sexual callejero, no digamos allá tierra adentro, estas jóvenes están enfrentadas a esa situación. Y lo peor, a la trata, a la explotación sexual comercial, que también promovida hasta por su propia familia, porque es un medio, nos hemos convertido en mercancía, un medio para obtener recursos ante la situación, ante la crisis económica. Pero ¿qué nos dice eso? ¿Verdad? Es la pura instalación de que mi cuerpo es, um, es un objeto que puede ser utilizado para lo que quiera. Y aquí no se trata de patología, se trata de ejercicio de poder, de abuso de poder. Por supuesto que lo dimensionamos y nos asusta porque está la parte sexual, pero es abuso de poder, porque quiero y porque puedo, ejerzo este control, este poder y este dominio en el cuerpo de las mujeres, de las jóvenes y las niñas. Y si no, el reflejo de las redes sociales. Veamos todos los TikTok, las cosas que trascienden acá, que es abrumador y es asustador cómo estamos normalizando la violencia. Y yo coincido con Darío, ¿verdad? Que lejos de tener tomadores de decisión y políticos que efectivamente quieran responder a estas problemáticas, lo que hacen es instrumentalizar nuestros derechos. Y a mí sí me preocupa, porque digo, pareciera que más que una clase política, es una mafia política la que nos gobierna y que nos ha gobernado históricamente. Y eso va en detrimento de dar respuestas integrales a la sociedad y a las demandas de igualdad,
de romper con las desigualdades estructurales, sociales, económicas y políticas que hemos vivido en este país, pero que tienen un impacto enorme en las poblaciones vulnerabilizadas, mujeres, niñez, juventudes. Y por eso esa migración irregular es el salir huyendo de este país, porque enfrentadas a la violencia, a la desaparición, al secuestro, entonces al crimen organizado no nos queda de otra que salir huyendo de este país. Y creo que esto es bien importante, que lo debatamos y que no instrumentalicemos los derechos que históricamente estamos defendiendo y que afortunadamente hemos colocado en lo público y contamos con cierto nivel de institucionalidad y de políticas públicas, porque se imaginan cómo estaría la situación. Y esto se agravó mucho más después del COVID, porque con el COVID, la urgencia de atender la pandemia del COVID hizo también que se reflejara esa otra pandemia silenciosa e histórica, que son las violencias contra las mujeres. Y ahí los cuerpos de las mujeres de nuevo sufriendo. Dejaron de ser atendidos los partos, dejaron de ser distribuidos los métodos anticonceptivos, dejaron de atender la salud sexual y reproductiva. Y creo que esto es importante que como gobierno lo tomen en cuenta y que por favor no empiecen de nuevo, ¿verdad? Porque ya estamos en periodo electoral, a instrumentalizar, a hacer campaña con nuestros derechos, que solo pasan de eso, de campañas, porque en la realidad no vemos cambios sustantivos que nos indiquen que efectivamente el Estado hondureño está garantizando los derechos, particularmente la atención a las violencias y a los derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero dar lectura a un mensaje porque siento que en este panel ha sido como mucho de conciencia y de los problemas que como país tenemos que enfrentar y las posibles soluciones que se puedan brindar a la población. Nos dice Marco Aurelio Matamoros Rodríguez en un mensaje que antes de las pastillas es educar, primero a los padres y luego a las niñas. Siempre empezamos atacando el problema y no las causas. Y si se fijan, pues con esta reciente polémica, le decimos nosotros en los medios de comunicación, pues se hablaba de que la edad de hablar de los 12 años era para incentivar a las niñas a un desenfreno sexual, decían en redes sociales. Y a mí me impacta cuando se comienza a compartir este tipo de mensajes, porque no se trata de eso, sino de hablar de los problemas que tenemos, que se registran de violencia sexual, y Cristina lo ha abordado realmente de una forma impactante, que el 50%, imagínense ustedes, de mujeres que han pasado por la universidad están sufriendo violencia sexual. Y eso, yo vi la cara del doctor Darío, impactó, porque podríamos pensar que una mujer sin educación pues no tendría que atravesar problemas de violencia sexual, pero sí lo estamos viviendo. Entonces aquí yo quisiera, antes de irme a la pausa comercial, la opinión de ustedes, porque si una mujer educada está sufriendo violencia sexual, ¿qué podemos esperar de las que no han recibido nada de educación o de las que no se les está hablando de violencia sexual, licenciada? Pues mire que es muy duro porque, bueno, en mi experiencia personal, ¿verdad? Porque creo que también me trastoca, pues hace poco me gradué de la universidad pública, el año pasado. Sin embargo, pues alrededor de mi primer, segundo año y tercer año de mi universidad, pues yo tenía un novio y sufrí mucha violencia psicológica, mucha violencia emocional, manipulación, siendo una mujer feminista, siendo una estudiante de licenciatura en filosofía, siendo una mujer que vio ese tipo de cosas en su familia y se juró a sí misma jamás pasar por eso. Y creo que eso no nos quita que nos pueda pasar eso justamente. Entonces yo me dije a mí misma, si yo defiendo los derechos de las mujeres, ¿por qué yo no voy a salir de esa violencia? Y es que realmente nos educan desde niñas a romantizar lo mínimo, lo mínimo. Entonces vivimos en un amor romántico, vivimos en una sociedad que todo lo tratamos de pintar de color de rosa,
Yo no me explico, aún siendo feminista, aún sabiendo de todos estos casos, cómo podemos seguir estando en relaciones tan violentas. Y algo que pues me gustaría debatir después de la pausa es el efecto negativo que está teniendo la gran industria de la pornografía en nuestras mentes, en nuestras relaciones sociales, y cómo esto está afectando a la nueva generación, a esos niños de 13, 12 años que pues tienen esa edad ahorita, y que cuando yo recuerdo la primera vez que yo miré pornografía no fue porque yo quise, fue porque en el colegio, casualmente un colegio católico, uno de mis compañeros me mostró su teléfono, que obviamente era prohibido andar teléfonos en el colegio, pero pues daba igual, y entonces me muestra ese video y yo quedé en shock porque nunca había visto algo así, ¿verdad? Y ver cómo mis compañeros hablaban de eso con tanta violencia, con tanta naturalidad, ver cómo también mis compañeras que quizás estaban iniciando su vida sexual, obviamente de manera desinformada, pero consensuada, porque también se puede dar el consentimiento sin estar tan informado, asimilaban esa violencia y la normalizaban. Entonces creo que no solamente es en la sociedad hondureña, a nivel mundial. El año pasado, de hecho, un doctor español en psicología muy famoso hizo una investigación sobre el tema de la pornografía, y el video más buscado a nivel mundial, o la categoría más buscada, siempre era violencia sexual en manada, o sea, violación a una mujer en manada, 5, 4, 3 hombres abusando de una chica, y eso le genera placer a nuestra adolescencia, le genera placer a nuestra juventud, un placer enfermizo, pues, del que hay que hablar. Y si no damos educación sexual integral, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros adolescentes y jóvenes sigan viendo pornografía. Entonces eso es alarmante. Creo yo que la solución obviamente es la educación sexual integral, es hablar de violencia con las juventudes, con la niñez, que lo vayan identificando desde niños, y las consecuencias graves que eso tiene, porque obviamente hasta podemos ir a un juicio, ¿verdad?, por lo mismo. Entonces, obviamente personas educadas, no educadas, vamos a estar sensibles ante la violencia. Creo yo que lo que sí hace que como una mujer educada se denuncie la violencia es justamente el conocimiento de que es violencia, entonces lo denuncio, actúo, termino la relación, voy a terapia. Ok. Tenemos comunicación vía teléfono, están abiertas las líneas 2262-9250, 2262-9256 y 2262-9257. Nos llaman desde Tegucigalpa. Buenos días. Buenos días a todos, que estén bien, espero que todo esté bien, y anticipadamente feliz Navidad a todos. Vean, yo tengo una opinión respecto a lo que está sucediendo con las mujeres en ese aspecto. ¿Cómo podemos una familia tener conciencia y dejar que muchos hogares vean tanta novela, que no son novelas, son pornografía? Han pasado series de narcos que son pornografía, novelas mexicanas y colombianas que son pornografía, muchos programas de acá de Honduras que tenemos, que ustedes deben de saber, lo que son prácticamente modelos, se presentan casi desnudas, y hay niños y niñas viendo esos programas. No tenemos esa educación, esa persuasión de decirle a los niños, o alguien que pueda arreglar eso. No hay. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué camino van a andar agarrando las mujeres? Mire cuántos casos han pasado de mujeres que se visten igual que las salen en las novelas, en las películas. Ellas son un indicador perfecto para que hagan el mismo papel. ¿Y qué pasa con los hombres? Recuerden que los hombres somos animales en cierto aspecto, y miramos una mujer bonita con un vestido bonito y la queremos agarrar a fuerza. Entonces, ¿cómo es posible? Hay un programa de una mujer que pasa enseñando todo, y hay niñas, miles de niñas viendo todo eso, y dice, yo tengo que ser así. O niñas cuando miran una reggaetonera casi desnuda enseñando todo, yo quiero ser así. ¿De quién controla todo eso? Por amor de Dios, tenemos que pensar en eso, pueblo. Doña Cristina, yo la conozco mucho a usted, sé que han pasado miles de casos con mujeres, y hay un montón de casos impunes. Yo les pido que no suelten la lucha, no la suelten, porque soy hombre, pero cuando un caso son determinados
y hay causales y hay gente señalada, hay que le tienen que caer todo el peso de la ley. Les saludo a todos y anticipadamente bonitas fiestas navideñas. Cuidémonos todos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, de lo que hablaba también sobre la influencia en nuestra sociedad de lo que estamos consumiendo, de los contenidos que estamos viendo en casa y que a veces no nos damos cuenta o el niño parece estar distraído, pero está recibiendo ese mensaje de violencia y esa influencia que podría determinar de alguna manera pues la manera de actuar de nuestra sociedad. Doctor, ¿qué le parece esos mensajes que al final pues llegan a nuestros niños y niñas? Sí, es que aquí es donde tenemos que ser nosotros bien enfáticos en algo. Aunque no nos guste volver al tema político, pero recientemente compartía con alguien del Congreso y resulta que este Congreso tiene más de 25 doctores. Y entonces, ¿dónde están las propuestas de ley que tengan una implicación real en la educación de nuestra niñez? Y hablándolo, ¿por qué? Desde el punto de vista médico, porque los científicos somos nosotros para poder repetir, emular, mejorar lo que existe en otras sociedades. Pero seguimos sumidos en un circo que tiene más de 30 años, no es de 3 años, es un circo de 30 años, más de 30 años. Desde el Honduras Verde para el 2000, cuando yo era niño, yo sigo viendo mi país sin árboles. Entonces, lastimosamente tenemos que volver a ese tema porque las funciones ahí en el Congreso Nacional son proponer para mejorar la sociedad, leyes que se promuevan para mejorar la sociedad. Y nuestra educación sigue siendo la misma. Entonces, como decían mis compañeras de aquí en el panel, nos toca terminar de formarnos ahora en un aparato de estos que es una gran bendición el hecho de que aquí andemos libros, que andemos todos. Obviamente sí hay que regular para nuestros niños, por supuesto que hay que regular el acceso al internet, a ciertas cosas, pero hay, como decía el televidente, hay que educar desde el principio para poner todos los pros y los contras de toda esa información o desinformación que puede estar en el internet. Pero volvemos a esto, ¿verdad? ¿Qué propuesta han hecho más de 25 doctores en el ámbito propio de salud? Y ahora hablemos de salud reproductiva. Entonces levantamos la mano para decir sí a la PAE, pero bueno, ¿y los colaterales? Ahí tenemos 1000 embarazos en adolescentes. Yo trabajo de 1 a 7 en la sala de recién nacidos, en labor y parto. Y obviamente, ¿cuántos años tiene, señora? 14, 16. Entonces, imagínense el impacto que es para nosotros. Hay gente que dice, es que los doctores pierden la sensibilidad. Miren, repetir las cosas es una situación de memoria, pero no significa que no impacte en nosotros el hecho de ver que nuestra sociedad está sumida en un remolino donde tenemos 1000 embarazos en niñas menores de 18 años. Eso es impactante. Yo creo, como decía Cristina, que ocupamos que los 100 diputados sean doctores para que haya algún cambio, porque ya vemos que 25 no han hecho mella, ¿verdad? Bueno, ahí está. Hasta me quedo sin palabras yo, porque es realmente preocupante lo que está sucediendo en esas salas de labor y parto, y qué bueno tener un panel consciente, y qué bueno tener también esas participaciones vía teléfono conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a salud reproductiva.
Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista esta mañana de viernes y yo quisiera dirigirles una pregunta a ustedes porque pues ya se ha hecho el anuncio de que la píldora anticonceptiva de emergencia está disponible en los centros de atención médica, así lo ha dado a conocer las autoridades de la CESAL. Esto pues provocó mucha polémica e incluso desde la parte médica denunciaban que pues ellos no saben cómo se va a hacer esa distribución y algunos aducían que ellos pues no le entienden a este tema. Imagínense desde la parte médica. ¿Qué nos diría, doctor, de esas recientes declaraciones que también se hicieron públicas desde los centros de salud y estos centros que al final pues son los que se encargan de la entrega de estos medicamentos? Fíjese, Andrea, que los centros de salud tienen un sistema de control bastante interesante. Son increíblemente buenos. Cuando yo estuve de director en un centro de salud, que yo estaba en servicio social, ahí no se entrega una acetaminofén si no va anotada. Entonces yo creo que aquí es importante decirlo. La responsabilidad que tenemos los médicos en la emisión de una receta, donde tenga que tener obviamente todos los aristas, ¿no? Es decir, ¿a quién se la vamos a indicar? Desde el momento en saber en qué día del ciclo menstrual está, en qué momento vamos a poder ayudar a una persona, a una pareja, o a una mujer o adolescente que tenga la necesidad de. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Hay que ir a educar las escuelas, hay que ir a educar las comunidades, hay que ir a educar a los grupos de mujeres, a los patronatos, porque aquí no es una, como decía Cristina al principio, es una decisión de pareja al final de todo, cuando de repente no hay planificación de un embarazo y de repente esto tiene que ser bien indicado. Así que se vuelve a una responsabilidad médica, porque este es otro asunto importante. Nuestro país no tiene una regulación en las farmacias. Estoy hablando de que la regulación dentro del hospital y dentro de los centros de salud hay una regulación, tiene que haber una receta emitida por el médico. Pero en las farmacias no hay esta regulación. Nosotros podemos ir a comprar a cualquier farmacia cualquier cosa. Hay regulación para los medicamentos controlados, ¿verdad? Los opioides y todas estas cosas del dolor, que pues está bien, y todo lo que es de uso psiquiátrico y neurológico, pero el asunto es que esta es una situación donde vemos nosotros que cumplir la mayoría de edad, enseñar la tarjeta de identidad y una receta, una prescripción, porque por algo la estamos comprando. Entonces aquí es donde volvemos, es decir, yo creo que sí hay necesidad de una regulación con respecto a la venta de medicamentos por la receta. Entonces, esto nos hace educarnos de una forma un poquito, pues, a la fuerza, diría yo, porque los adolescentes o los hombres y mujeres menores de 18 años que ya tienen vida sexual activa, si no están informados bien, pregúntenle a su médico, vayan al centro de salud, hablen con una enfermera, porque definitivamente, ¿en qué momento me la tomo? Porque esto es importante decirlo. ¿Cuándo es más efectiva la pastilla del día después, por decirlo así? En las primeras 24 horas, 90% de que no haya un embarazo. Menos porcentaje el día 2 y menos porcentaje el día 3, pero en las primeras 72 horas se puede usar. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo educo? Porque es necesario que todos lo sepamos. Y porque definitivamente en lo que es, sobre todo la indicación en la violencia sexual contra las mujeres, es importante. No solo el PAE está indicado en una violación, sino que también la profilaxis contra el VIH o B24. O sea que no es una cuestión de solo pensar que estoy evitando un embarazo, tiene una implicación médica.
Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tenemos derecho a conocerla, todos tenemos derecho a saber que existe, y yo sí estoy en esta línea, Andrea, de poder decirlo, la prescripción médica y el saber dónde ir a buscarla. Si está en los centros de salud, pues hay que ir a buscarla al centro de salud. Que se regule, que sea expendida mediante un mecanismo que se llama receta, porque solo nuestro país no tiene regulaciones en eso. Ustedes, todos sus familiares, todos los que tenemos un familiar en los Estados Unidos, sabemos que allá no le venden a nadie un antibiótico si no tiene un antibiótico. Y usted aquí puede comprar cualquier cosa en una farmacia. Así que esa es una de las cosas que yo tengo que decir con respecto a la regulación. ¿Le ha tocado, doctor, atender a niñas? Porque se habla de esa edad de los 12 años y eso también fue lo que generó muchísima pues, tensión en el ambiente social en el país. Porque decían, a partir de los 12 años, pues las niñas pueden llegar a un centro de salud y se les va a otorgar, y entonces eso generó que la gente empezara a decir que es que estaban incentivando a las niñas a un desenfreno sexual. ¿Le ha tocado a usted asistir a una pequeña, quizá de 12 años, violada, que sufrió pues esta situación? Y menores. Menores incluso. Y menores. Entonces es todo un protocolo en el que la capacitación de los médicos en emergencias, en todas las emergencias, tanto de adultos como de niños del país, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, entre otras instituciones, la Secretaría de Salud, OPS, nos certifican a nosotros en lo que es el conocimiento de la violencia sexual para poder determinar cuáles los pasos a seguir. Y por eso ustedes ven en diferentes partes que dice denuncia, denuncia. Y si no denuncia el acto de la violencia, que sepa toda mujer y toda niña, todo adolescente, que puede ir a buscar ayuda médica inmediatamente para poder ayudarle y abordarla desde el punto de vista médico, psicológico, legal, social, para poder ayudar a las personas que sufren violencia. No me ha tocado solo ver niñas, sino que niños que han sufrido violencia. Y entonces aquí es donde vuelvo y repito, los niños son responsabilidad de nosotros los adultos. No hay otra forma de decirlo. Lo dice la Biblia, lo dice la Torá, lo dice diferentes corrientes, pero el sentido común también nos lo dice. Nosotros los adultos vamos enseñando el camino del que viene atrás. Entonces, en ese sentido, nos ha tocado atender y realmente ha sido difícil porque hay muchos sentimientos encontrados en nosotros, el personal de salud, en contra del agresor. Y bien decían ustedes, más del 70% de las agresiones sexuales en niñas es por alguien conocido, por alguien cercano a la familia. Debemos cuidar nuestras niñas y yo agrego, hay que cuidar nuestros niños, niñas y niños. Interesante punto de vista. Cristina, su opinión sobre pues esta edad que se establece para la asistencia con la píldora anticonceptiva de emergencia. Ve, Andrea, estamos viviendo en la actualidad procesos en que niñas de 9 años ya inician su menstruación, ya inician todos los cambios y las transformaciones para convertirse en adolescentes, y entonces hay cambios hormonales que no creo yo que sean parte de la evolución humana, sino creo que es más influenciado por la cantidad de hormonas que hay en los alimentos, en todos estos alimentos que ni siquiera conocemos qué contienen y que efectivamente están haciendo cambios y transformaciones. Y creo que aquí también tiene que ver cómo socialmente estamos viendo a las niñas y cómo estamos hipersexualizando a las niñas cuando estas niñas hacen TikTok, hacen poses de mujeres adultas, se visten como adultas, y creo que toda esa violencia simbólica también forma parte de el colocar a las niñas, a las jóvenes, como un objeto
con el cual se puede hacer lo que se antoja. Y aquí, antes de referirme a lo que usted me preguntaba, quiero retomar la opinión de Jorge, que Jorge hizo apuntes sustanciales, pero creo que quiero señalar dos cosas bien importantes. Vivimos en una sociedad doble moral y bien hipócrita, porque señalamos, cuestionamos las PAE, sin embargo, utilizamos el cuerpo de las mujeres y de las jóvenes para vender lo que sea. Y aquí sumo a los medios de comunicación, por eso no hay quien les ponga un freno para ver qué cosas van a producir, a promover, qué música están sacando. Y creo que por ahí es importante reconocer que somos otras generaciones, cada generación de nosotras vivimos esa etapa en la cual teníamos música diferentes, irrumpíamos con los esquemas de la sociedad. Sin embargo, en este momento creo que el tema de lo sexual ha invadido la música, ha invadido los espacios y particularmente exponiendo y sobreexponiendo el cuerpo de las mujeres y las niñas, colocándolos como cuerpos accesibles, cuerpos que puedo tocar, que puedo maltratar, que puedo abusar. Y eso es preocupante porque pasa sin filtro. Y los medios de comunicación están pasando lo mismo y son también cómplices de alguna manera porque utilizan el cuerpo de las mujeres y van a promover un programa deportivo, entre más corto y más escotado, mejor. Entre más exhibís, más like voy a tener. Y aquí hay una responsabilidad de los dueños de medios de comunicación. Y entonces es importante también reconocer esa violencia simbólica. Esos disque influencers que influencian, hay influencers que influencian de buena manera, de buena forma, y otros que, ¿verdad?, insisten en colocar la violencia contra las mujeres como un modo de gestionarse con las mujeres. Y particularmente quiero decirle a Jorge que los hombres no son animales, los hombres son seres racionales. Cuando él dice que por naturaleza a los hombres les gusta ver a las mujeres bonitas y vestidas y que eso los lleva a tocarla, no, Jorge, no es así. Ningún hombre nació con esas características. Por supuesto que tiene testosteronas que funcionan y se entusiasman cuando ven a una mujer bonita, por supuesto, pero no le da el permiso ni la autorización para que usted toque a una mujer. Eso se aprende en la sociedad. Porque si fuese un hecho natural, pues ya no insisto más y me quedo en casa tranquila, sin cuestionar, sin estar reflexionando profundamente sobre esta situación. Así que sí, los hombres tienen una responsabilidad y tienen que hacerse cargo de los ejercicios de violencia que desarrollan cotidianamente con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes. Esas miradas lesivas que muchos hombres adultos orientan hacia las niñas de 12, 13 años cuando están en todo su proceso de pubertad. Eso que decía Darío, cuestionarnos efectivamente porque quiero y porque puedo lo estoy haciendo. No es porque soy un enfermo, no es porque fui poseído por un ente, ¿verdad?, de otra dimensión, simplemente porque han sido educados para normalizar, naturalizar y legitimar las violencias. Y creo que por ahí es importante el papel que jugamos los profesionales de la salud, de la educación. Sin embargo, necesitamos ser informados, necesitamos ser formados, porque si vamos a ir desde nuestros prejuicios y con nuestros propios mitos y tabúes, pues vamos a complejizar más el asunto. Y aquí es importante señalarles que nosotras venimos como organización desarrollando procesos de veeduría social en atención a las violencias y salud sexual y reproductiva en centros de salud y hospitales. Esas veedurías arrojaron efectivamente la necesidad de los profesionales de la salud de conocer sobre
derechos sexuales reproductivos porque tienen una visión bien reducida e información muy reducida al respecto. Y estos procesos de formación nos permiten entonces saber en qué momento voy a propiciar la PAE y como bien lo dice Darío. La Secretaría de Salud no solo cuenta con políticas, cuenta con normas, cuenta con procedimientos, cuenta con un sinnúmero de reglamentos que permiten que se coloquen esto y que tiene la gran oportunidad de que a la par de proveer la PAE, dar la consejería en métodos de planificación, consejería en sexualidad, en salud sexual reproductiva, que permita entonces trabajar desde la prevención y saber que la PAE es un método anticonceptivo que se va a utilizar excepcionalmente si falló mi método tradicional que uso. Y en ese sentido, pues, decirles que es importante que se cumpla y nosotras, viendo esos resultados de las vedurías, también hemos presentado una propuesta a la Secretaría de Salud para formar a los profesionales de la salud en derechos sexuales reproductivos, en violencias contra las mujeres, para que la atención sea más cálida, respetuosa de sus derechos y de sus decisiones y que efectivamente respondamos a las demandas de una población que tiene necesidades no resueltas de salud, porque honestamente yo hoy sí ya me pregunto si realmente gestionamos la salud o simplemente estamos gestionando la enfermedad y no estamos respondiendo a las demandas históricas no atendidas de la población hondureña. Y en materia de derechos sexuales y reproductivos es una deuda histórica también. Y esto nos va a permitir, si hacemos un trabajo coordinado, un trabajo de abordaje integral con Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y transformamos, y sobre todo con los profesionales de la salud, porque también hay muchas resistencias, hay que decirlo. Darío bien sabe dónde trabaja y lo que le ha tocado. Entonces, creo que es importante que podamos conjuntar esfuerzos. Lo que queremos es precisamente, de alguna manera, blindar a las niñas, a los niños, a las jóvenes, porque los niveles de violencia que existen a su alrededor, cuando yo atiendo a jóvenes y empiezan a reconstruir su historia de vida, empiezo a ver que la escuela de maltrato se originó en casa y eso hizo que normalizara, que es parte del paquete, que si yo ya tengo una pareja, pues este también me va a maltratar, o que fue víctima de abuso sexual en su hogar y nadie hizo nada. Y eso la coloca en un sitio de indignidad y de asumir que eso le toca en la vida. Porque además, con todo un pensamiento religioso de que hay que sacrificarse para ganar el cielo, entonces es la cruz que te toca cargar. Y creo que es importante reconocer que es la posibilidad de construir ciudadanía y sujetos de derecho que tienen conocimiento, ¿verdad?, de cómo gestionar su vida, cómo efectivamente tomar decisiones responsables e informadas que van a impactar en su presente y en su futuro. Licenciada Sandy, su opinión al respecto. ¿Se debería, pues, tener un protocolo en los centros asistenciales, sobre todo en los públicos, para la atención de estas personas? Sí, bueno, recalcando que el Grupo Estratégico por las PAE trabajó justamente de la mano con la CESAL y Médicos Sin Fronteras un protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, porque en primera instancia, muchísimo antes de que se aprobara la PAE, se trataba de aprobar este protocolo a lo menos para atender a las sobrevivientes de abuso sexual. Ese protocolo pues existe, se está capacitando, entiendo yo, a muchos médicos a nivel nacional. También ahora hay un protocolo de planificación familiar en el cual habla de todos los métodos anticonceptivos y pues también me gustaría decir, antes de que acabase el programa, que existe PAE, sí, con levonorgestrel, pero hay otro medicamento que se llama acetato de ulipristal, que es otro, por así decirlo, receptor de progesterona y que este también actúa como pastilla anticonceptiva de emergencia.
También para las personas que desconocemos, la anticoncepción de emergencia se pueden utilizar las T de cobre. O sea, la T de cobre actúa como un bloqueador de la esperma, entonces en casos de abuso sexual no hay PAE, se le puede dar este método a la víctima. Incluso cuando somos sobrevivientes de abuso sexual, también nos tienen que dar retrovirales, porque no solamente es prevenir un embarazo no deseado, es prevenir enfermedades de transmisión sexual, es atención psicológica de primeros auxilios, es llevar el caso, es seguir yendo al psicólogo, es toda una atención integral y que existe ese protocolo. También me gustaría traer a coalición el hecho de que hablamos de educar a las niñas, educar a las mujeres y demás, pero no hay una educación integral en el sentido de que no incluimos, por ejemplo, a personas con discapacidad o personas que viven con VIH. No sé si ustedes lo saben, pero aquí en Honduras la mayoría de personas que viven con VIH son mujeres casadas en matrimonios que supuestamente eran monógamos, matrimonios estables en los cuales ya sea el esposo o el compañero contagia a su compañera. ¿Y qué hicieron esas mujeres para merecer eso? Nada, pero vivimos en una sociedad que es sumamente doble moral, porque toda la mayoría de las personas que han sido encuestadas, en una encuesta, valga la redundancia, que se hizo hace 2 años, hablaban de que las personas con discapacidad y las personas que viven con VIH no deberían ser madres, que no deberían de traer hijos al mundo. E incluso yo soy producto de eso porque mi mamá es una persona con discapacidad auditiva. Mi mamá se tuvo que enfrentar a esos estigmas y gracias a Dios, pues obviamente yo soy una persona que, como pueden ver aquí, completamente criada, educada en un entorno familiar, y que es obvio que las personas con discapacidad pueden tener hijos. Es obvio también que las personas con discapacidad tienen el derecho a acceder a pastillas anticonceptivas de emergencia. Hace poco, este año, yo trabajé en una organización en la cual dimos una charla a 25 mujeres sordas sobre violencia sexual, sobre anticonceptivos, sobre cáncer de mama, y todas ellas dijeron que jamás en la vida nadie les había hablado sobre ese tema. Mujeres que había gente incluso que ya pasó por la menopausia, mujeres de 60, 50, 30, jóvenes de... recuerdo una chava de 18 años, etcétera. Entonces dejamos a esas personas aparte, creemos que no tienen una sexualidad. Igual con las personas que viven con VIH, hablamos, por ejemplo, del hospital escuela, que debería atender integralmente el tema de la PAE, pero en el hospital escuela se han dado muchas esterilizaciones forzadas, sin consentimiento y sin consentimiento a mujeres con discapacidad, a mujeres con VIH, y es porque la sociedad castiga a esos cuerpos que creen que no son válidos para reproducir. Y al final vuelvo a lo que decía Cristina al principio del programa, es que a las mujeres todo el mundo toma decisiones sobre nuestros cuerpos, pero nosotras no somos válidas de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, porque al final somos las personas que deciden quieren tener hijos, no quieren tener hijos, cuándo, cómo, cuántos, en qué momento de mi vida, con qué pareja. Eso es un derecho sexual y reproductivo que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, pues carecemos de esa misma educación y ya hay recomendaciones internacionales, o sea, el examen periódico universal de la ONU ya ha dado recomendaciones a Honduras sobre el tema de la PAE, también existe el mecanismo de la CEDAW, el mecanismo de Belén do Pará, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que recomiendan que cada país debería avalar los derechos sexuales y reproductivos. Y ahorita se está dando una paradoja a nivel mundial. Por ejemplo, hace poco tuve la conversación con mi pareja, él me contaba una noticia de Rusia, que ahora va a ser prohibido hablar de planificación familiar porque las mujeres rusas están teniendo menos hijos y el gobierno quiere que tengan más hijos. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo las guerras, para seguir sosteniendo la fuerza laboral, porque al final nosotras las mujeres somos quienes reproducimos la vida. Entonces, obviamente, al sistema le choca, al gobierno le choca, a los hombres les choca que las mujeres tomemos las decisiones de no tener hijos o planificarlos. Y aquí en Honduras, pues tenemos esa contraparte que tenemos una excesiva de población, un montón de embarazos no deseados, más del 50% de la población vive en extrema pobreza y otro % en pobreza. Y ¿cuánto por ciento vive con riqueza? Hablemos claro, hablemos lo que es aquí en Honduras. La mayoría de la población no tenemos el acceso a recursos, la canasta básica está carísima, el salario mínimo es muy mínimo. Entonces, lo que decía el médico, esa joven con esos trillizos, espero de que tenga el apoyo de su comunidad porque somos tan hipócritas que hablamos de la PAE, pero no ayudamos a esa gente. Yo estaba investigando ayer de que el CENAF en los últimos 8 años, y eso fue una noticia que salió el 8 de diciembre del año pasado, concretaron alrededor de 224 adopciones desde el 2009 y la cantidad de adopción ha disminuido.
O sea, le damos esa opción a las adolescentes de, ok, lleve el embarazo no deseado, no planificado, ese embarazo que quizás fue producto de violación sexual y délo en adopción. ¿A quién? ¿En qué se convierten esos niños que crecen en un hogar que quizás no son deseados o después están en un orfanato donde sufren violencia sexual? Entonces, Honduras realmente no tiene un sistema íntegro para la protección de la niñez, de las mujeres, de la juventud. E incluso una persona me envió hace poquito a mi WhatsApp que la OEA, que ahora tiene un programa integral para las mujeres, publicó en su Twitter recientemente de que todos los países en Latinoamérica aportan menos de $1 por mujer en inversión social. Entonces, eso es un problema, pues. Y aquí en Honduras, en el Congreso, en el cual yo me reía porque el doctor decía, ¿cuántos doctores hay en el Congreso Nacional? ¿Cuántos abogados, abogadas? ¿Cuántos profesionales que supuestamente son los más cultos de nuestro país y que por eso llegan ahí? Pero realmente esas personas, la mayoría son ignorantes. ¿Y cuántas de estas personas no quieren debatir ninguna ley en el Congreso Nacional porque lleva la palabra género? Ay, yo no voy a debatir ninguna ley que venga e incluya la palabra género. Lo ha dicho la misma coordinadora de la sección de género del Congreso Nacional. O sea, eso es tan incongruente. Tenemos un ministro de Educación que rompió una guía de educación sexual en Televisión Nacional, retrocediendo, siendo incongruente con su propia palabra, porque él ya se había pronunciado a favor de la educación sexual integral. Para mí, esas personas no deberían de ser ni ministros ni ministras de este país, porque en vez de avanzar, hacen que retrocedamos. Y no es justo que estemos pagando nuestros impuestos para que personas así nos estén representando a nivel de gobierno. Brevemente, licenciada, usted hace referencia a la violencia sexual en los centros de adopción. ¿Tienen algún registro o alguna investigación al respecto? Fíjese que en este momento no lo tendría, le mentiría si le digo que lo tengo, pero hace poco, casualmente y gracias al programa de Ciudad Mujer, pude visitar un centro en Santa Lucía, alrededor de Santa Lucía, a donde habían niñas, ¿verdad?, que fueron enviadas por la CENAF, y yo veía, hasta se me rompe el corazón, los rostros de esas niñas, e incluso muchas de ellas en desnutrición. Una niña de 10 años que parecía una niña de 5 años, que no ha menstruado todavía. Eso es un indicador de su salud física y de su salud, obviamente, sexual y reproductiva, que anda mal. Entonces, ¿a qué orillamos a esas niñas que después a los 18 años pues se tienen que ir del centro? Ahí ven cómo siguen su vida, su educación, su salud, su economía, etcétera. Entonces, es penoso, pues sabemos la situación del CENAF, que sigue investigación de cómo vendían niños a través del tráfico de personas, ¿verdad? Y que pues esperamos que se haga justicia. Y es que la verdad, como digo y vuelvo y repito, Honduras es un país muy hipócrita. Quizás muchas cosas están cambiando, no digo que todo es malo, pero aquí todas y todos tratamos de hacer parte de nuestro esfuerzo, ¿verdad?, como hondureños, y hacemos incluso más de lo que creemos que podemos hacer. O sea, cuántos casos también no he llevado yo de violencia sexual. Cuando era estudiante en la universidad siempre hacíamos como manifestaciones en la área pública de la Plaza de las Cuatro Culturas, y siempre se nos acercaban otras estudiantes preguntándonos sobre la PAE, sobre a dónde podían acceder a educación sexual. Yo en la clase incluso de estudios de la mujer que la dan en la UNA me di cuenta de qué era el VPH, cómo se contagia, cómo prevenirlo, y yo ese mismo año me puse mis vacunas de VPH porque a mí nadie nunca me había hablado de eso. Hablamos también de una asesoría de PAE. ¿Quién está dando asesorías de VPH? ¿Quién le está diciendo a las niñas que antes de los 12 o 11 años se pueden vacunar gratuitamente con las vacunas del Estado, que son muy buenas contra el VPH, y así prevenir cáncer de cervix? Pues, o sea, la verdad que hay muchas falencias y doble moral en todos los aspectos, y a mí sí me enoja que haya incluso ginecólogos diciendo en programas de televisión que la PAE es mala, que esto y lo otro. Muchos de ellos ginecólogos privados, porque obviamente tienen plazas en lo privado y lo público para seguir ganando dinero, en vez de dar atención de calidad e informarse y actualizarse como deberían de hacer todos los proveedores de salud. Estamos de regreso y bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar este espacio de conciencia sobre la ya autorización de la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, y quisiera pedirles un mensaje final, y voy a comenzar con el doctor
sobre pues esa malinformación o esta información que al final pues se comparte, sea cierto o no, sobre la píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Qué le diría usted a esas personas que nos ven? Bueno, yo creo que a los padres de familia yo les diría básicamente una cosa, y a las jovencitas y a las niñas que nos escuchan y a las mujeres en general. La píldora de anticonceptiva de emergencia nace en primer lugar para poder ayudar a las mujeres que sufren violencia y obviamente en aquellos embarazos que no están planificados. Entonces aquí es donde la comunicación, la educación de nuestras niñas y de nosotros como parejas, es importante, podamos definir cuáles son nuestras prioridades con respecto a la reproducción y definitivamente volvemos a decirlo, aunque suene trillado, pero la educación de nuestros niños y niñas es el que va a determinar la sociedad que ellos construyan. Pero la educación que nosotros les demos, la información que les demos y les enseñemos con ejemplos de cuáles son los resultados a largo plazo de hacer las cosas de una forma, es la que va a hacer que ellos decidan por sí mismos el mañana que ellos quieren construir. Obviamente somos los adultos los que tenemos que hacerlo y para eso, como decía Cristina y la licenciada, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud y por supuesto que promovamos leyes que a nuestros niños les aseguren de verdad un futuro promisorio. Cristina, una breve conclusión sobre este tema. Gracias, Andrea. Señalarles que la información es poder y es vital que nos eduquemos, que efectivamente padres y madres de familia, como primeros responsables, puedan tener las herramientas académicas, herramientas para poder educar, para informarse y tomar la educación sexual como algo prioritario en la vida de sus hijos e hijas. Creo que como Estado de Honduras, la responsabilidad de atender esta problemática y de establecer políticas públicas que efectivamente lleguen a lo largo y ancho del país y que posibilite que la información, los mecanismos de atención sean una realidad. Y particularmente pues a la población en general y sobre todo a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes, que es importante la educación, es importante la denuncia y es importante saber que no están solas y que pueden acudir al centro de salud, al hospital, a Ciudad Mujer y al Ministerio Público, a donde sea, a denunciar la violencia que están sufriendo. Gracias, Cristina. Y licenciada, finalmente un mensaje para la gente que nos ve. Bueno, para no repetir lo mismo, a mí me gustaría enviarle ese mensaje a las mujeres hondureñas, ¿verdad? Que este 25 de enero, Día Nacional de la Mujer Hondureña, salgamos a las calles, luchemos por nuestros derechos, hagamos orgullosa a Visitación Padilla, a esa mujer que nos dio el derecho y el acceso al voto y sigamos luchando para que se nos escuche en el Congreso, de que no tengan miedo de que se debata ninguna ley que tenga la palabra género, una ley de atención a la violencia integral, una ley de la alerta morada para buscar los cuerpos de las mujeres con vida, una ley de educación sexual integral, una ley contra la violencia política hacia las mujeres. Todas esas leyes incluyen la palabra género y tienen miedo de discutirla en el Congreso simplemente por eso. Entonces salgamos a las calles, luchemos por nuestros derechos, mantengámonos informadas y denunciemos la violencia que sufrimos. Gracias, licenciada, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por su tiempo y disponibilidad para este espacio. Y bueno, un mensaje final para los medios de comunicación: no promovamos la falta de educación, promovamos la educación, porque estos espacios son precisamente para eso, para generar conciencia en una población que ya tiene muchísimos problemas que enfrentar a diario. Cuidemos los titulares, no revictimicemos a esas personas que ya han atravesado momentos difíciles, y si yo no sé sobre el tema,
busco a los expertos para que sean ellos quienes brinden una opinión al respecto. Así finalizo este espacio. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un buen día.